invitado. Vamos a conversar con Odalis Fernández. Odalis Fernández es directora al usuario de Idopril. Buenas tardes, Odalis. Buenas tardes, Ivonne. Un placer. Me siento honrado de ser parte de esta cabina, sí, de tanto nivel y de tanto impacto a la República Dominicana. Saludos a Federico, a Félix, Greimer. ¿Qué tal, y líder? Un honor a nuestra estrella, leyenda, Don Fafa Taveras. Así es. Comenzamos, Fafa, ¿tú querías? No, yo quería pedirle que aquí hay una acumulación de nombres que traduce situaciones. ¿Qué es el Idopril? ¿Para qué sirve el Idopril? ¿Qué es eso? El Idopril es hoy lo que representaba hace 2 décadas el Instituto Dominicano de Seguros Sociales. El Idopril es las siglas del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, que mediante su creación del 30 de septiembre del año 2019 es la que sustituye al Instituto Dominicano de Seguros Sociales, IDSS, en las funciones de protector de la salud de los trabajadores y de las prestaciones económicas de los trabajadores de la República Dominicana, con el agregado en esta nueva versión de ley, de esa ley 397-19, que como instituto se le agrega el esquema de prevención, de políticas de prevención para los riesgos laborales, con el espíritu de ley de disminuir las probabilidades de sucesos en los lugares de trabajo y aumentar la calidad de la salud y la seguridad de los trabajadores en sus entornos de trabajo. Idopril ya ahora en septiembre cumpliría 5 años, y en estos más de 4 años de creación ya tiene en estadística más de 10,000 millones de pesos otorgados entre prestaciones económicas y gastos médicos en favor de los trabajadores de la República Dominicana. Y mira que sí hay demandas en ese sentido. Son demandas... ¿sí? La fuente de fondo, perdón, amigo, por romperle. La fuente de fondo de esa 10,000 millones es mucho dinero. Sí. ¿Cómo se nutre ese patrimonio? Mediante la cotización de la facturación de la TCS al empleador. Hablen para el público, señores, traduzcan todo eso. El seguro de riesgos laborales es una cotización que la Tesorería de la Seguridad Social le factura a los empleadores cuando registran los trabajadores en sus nóminas. Que eso es un acápite más de lo que es el seguro de salud privado. Sector formal. Sector formal. Sector formal. Público Ahí privado. Incluye el sector público igual como el sector privado. Ustedes están para proteger al trabajador. A todos los trabajadores formales de la República Dominicana. Yo le tengo una preguntita ahí, con el perdón de Ivonne, que estaba en turno. ¿Usted ha escuchado el caso de Ferretería Americana? No, el desahucio que está inclusive con una resolución de la Suprema, creo, que no se le han dado sus prestaciones laborales. Sí, ¿Conoce ese caso? Pero las funciones legales del Idopril son para proteger al trabajador producto de un accidente de trabajo. Solo en temas de accidente. No es prestaciones laborales por cesantía. No, prestaciones económicas fruto de un accidente de trabajo. Muy bien, muy bien. Solamente para ese tipo de población. Sí. Y sí, que por cierto, mucha gente desconoce, porque cuántas denuncias, le decía, cuántos casos, y uno a través de los medios de comunicación vive canalizándolo, la gente se queja, no conoce, no sabe dónde dirigirse y normalmente no pueden cobrar sus prestaciones. ¿Hay algún mecanismo para que la gente sepa dónde ir, cómo acudir, cómo puede acercarse? Bueno, pues yo les anuncio ahora que antes de salir para acá, fui al área de servicio al cliente, que es la que tiene la página web de acceso a la población. Y nosotros hoy estamos recibiendo más del 90% de los reportes de accidentes de trabajo por la página web, de manera digital.
Menos del 10% de los accidentes que nos reportan son de manera presencial. ¿Cuál es el proceso? Una vez se recibe la denuncia, sí, desde que se notifica el accidente de trabajo, de manera automática, IDOPRIL otorga un número de expediente, sea presencial o sea digital. Y ya con ese número de expediente se apodera el área de investigación, y esa área de investigación tiene 48 horas para concluir con esa investigación para determinar si es un accidente de trabajo o no es un accidente de trabajo. Porque si no es un accidente de trabajo, entonces su ARS es la que tiene la obligatoriedad de darle protección de cobertura de salud. Esto es en la parte de investigación. Sí. Si se califica como un accidente de trabajo, entonces el IDOPRIL carga con la responsabilidad de otorgarle las prestaciones de salud al 100% a ese trabajador, sin copago, en nada. Y eso incluye estudios, medicamentos, traslados, y si luego por indicación médica requiere alguna órtesis o alguna cama especial para su recuperación, IDOPRIL también le da cobertura al 100%. Intervención quirúrgica, consulta, implantes médicos, o sea, toda la cobertura de salud con la contratación de todos los centros de salud que tenemos en el país, públicos y privados. O sea, nosotros tenemos la plataforma de salud de mayor prestigio del país, contratada en el IDOPRIL para brindarle el servicio de salud. ¿Y eso solo aplica para empleados públicos, para empleados privados o también para público? Para ambos, los dos. Para ambos. Todos los trabajadores formales. ¿Y cuál es el número que tienen ustedes de demanda frente a estos temas? ¿Tienen algún tipo de recurrencia? ¿Tienen alguna estadística? Sí, nosotros estamos ahora mismo atendiendo alrededor de 2.900 reportes de accidentes de trabajo al mes. 2.000 reportes de accidentes al mes. 2.900 reportes de accidentes de trabajo al mes. Y anteriormente, bueno, hablando, qué sé yo, 2015, 20, ¿cuál era el margen de eso es casi uno diario, sí. O 10 diarios. ¿Cómo Tú sabes que la estadística de riesgos laborales naturalmente van aumentando porque la nómina de trabajadores formales ha ido aumentando de manera proporcional. Por ejemplo, en el año 2020, cuando nosotros recibimos IDOPRIL, en la dirección del doctor Fausto López Solís, teníamos una nómina de 1.800.000 trabajadores formales. Hoy tenemos casi 2.500.000 trabajadores formales. ¿Y eso es porque ha aumentado? Porque en principio hubo una disminución con el tema de la pandemia. Sí, pero de los empleados de la cotización. La pandemia no disminuyó la cotización. Recuerda que la protección en el del gobierno de Danilo se creó el programa FASE, los programas FASE 1 y FASE 2. Protegieron al empleado, y protegieron al empleado manteniéndolos en la nómina con un subsidio especial, que de hecho, ese dinero de ese subsidio de FASE 1 y FASE 2 fue de las reservas económica que tenía el IDOPRIL que se otorgó. De esos, las prestaciones, por decirlo de alguna forma, no sé si es correcto el término en términos técnicos, las ayudas, las contraprestaciones por concepto de accidentes laborales que ha dado el IDOPRIL en los últimos 5 años que tú señalas que totalizan 10.000 millones, ¿cómo se podría a grandes rasgos desagregar cómo podríamos graficar los tipos de accidentes principales en la República Dominicana y las cantidades? Accidentes de tránsito, andamos por alrededor de un 37 a un 40%. Accidentes de trayectos, porque riesgos laborales protege al trabajador. Para una persona que está que salió de su casa para el trabajo. En ese trayecto, si tiene un accidente, se califica como un accidente de trabajo. Igual, cuando sale de su trabajo hacia su casa, con 2 excepciones especiales. Por ejemplo, los padres que tienen niños en los cuidos o en la escuela, salen de su casa al cuido o a la escuela y ahí al trabajo. Ese trayecto lo protege como riesgo laboral. En el traslado de la casa al cuido o del cuido a la casa.
Y, por ejemplo, jóvenes que están estudiando en la universidad, salen de su trabajo y van a la universidad. Le sigue En protegiendo. el trayecto del trabajo a la universidad también lo protege Eso está como muy bien. accidente de trabajo. 33%. ¿Y el resto cómo sería? El resto accidentes dentro de las empresas, un En el resbalón. día a día laboral. En el día a día laboral. Tenemos una protección muy avanzada en términos Pues está muy bien. sociales, Bastante. progresista. Lo que hay es mucho desconocimiento Sí. y el acceso a ese Claro, servicio. a eso yo me refería, porque hay mucha gente que desconoce, a pesar de la cantidad de personas que tienen ahí ustedes en su página web. Hay gente que dice, pero ¿dónde voy? Y se quejan. Por eso, son por situaciones. eso estamos aquí, porque es un interés, además de ustedes, como plataforma de comunicación, es el interés del doctor Fausto López Solís que la población conozca los derechos y los beneficios que tiene por ley si tiene un accidente de trabajo. Que normalmente no hay muchas respuestas, sobre todo en el sector privado, en algunos casos, ¿no? Ante esas situaciones, pero ya la gente sabe que puede entonces dirigirse a la DOPRIL. Se agrega un término que se llama enfermedad profesional, que está protegido por el IDOPRIL, que esto consiste en una patología sufrida por un trabajador, Oye, fruto de la repetitividad Yo voy a reclamar de mi su vaina entonces ejercicio, aquí. de su ejercicio de trabajo. A propósito, aquí vino un caso, recuerdo de una joven de Banreservas, recuerdo como ahora, que ella había sido despedida, por no recuerdo cuál fue la condición, y luego fue, o en ese mismo proceso, fue diagnosticada con cáncer. Sí. ¿Tendría que ver el IDOPRIL en asistencia a una persona con un caso como este? Depende, pudiera ser. Si el cáncer es adquirido porque se exponía a alguna sustancia, algún olor o alguna tipología que fue lo que le Vinculado originó al ese trabajo. cáncer, Ajá. si es vinculado al trabajo, sí. Ya. Porque el cáncer es, en el catálogo de salud nacional, está categorizado como enfermedad Desmontando común. asbesto, por ejemplo. Sí. Como enfermedad común. Sin embargo, lo que menciona Federico, nosotros tenemos ciertas áreas que ameritan mucho más atención, porque hay una tipología de trabajadores que se exponen diariamente, por ejemplo, los seguridad en las plazas comerciales, Sí. que viven expuestos Al ahí monóxido. a alta concentración de monóxido de carbono. Eso puede generarle una enfermedad pulmonar y quizás cuando va al médico lo pueden interpretar como una enfermedad común. Ahora, si el empleador lo reporta, se hace la investigación con médicos ocupacionales y ahí determinan si tiene origen en el trabajo. Solo saber si la enfermedad mental entra en la protección de IDOPRIL, no enfermedad mental en su proceso de trabajo. Mira, que no es en el medible. reglamento 522-2006, que es el que está vigente, aunque está en revisión, en los próximos días se va a anunciar la modificación y la ampliación, está el contenido de los aspectos psicosociales en el trabajo. Que personas pudieran ser por el alto estrés. Afecta a la salud mental. Puede afectar la salud mental. Y si se categoriza de que esa patología o ese menoscabo de la salud mental de ese trabajador tiene origen en el ejercicio de su trabajo, se categoriza como enfermedad profesional. O sea que eso está dentro del Sí. catálogo. Sí hay que promoverlo, como decía Fafa. Sí. Y hay que decirle a la población que en la República Dominicana está el IDOPRIL presto para brindarle protección a los trabajadores si sufren enfermedad profesional o tienen un accidente de trabajo. Bueno, pues Odalí, yo creo que esta era una información necesaria, importante, Sí. que hay que seguir promoviendo y que la gente conozca que tiene ese espacio y donde puede ir, quejarse y además con efectividad. Así es que una de primeras conversaciones que podríamos tener. Porque Muchísimas gracias. Gracias por brindarnos este espacio para conectar con la población trabajadora de la República Dominicana. Gracias a ti Gracias. por venir a explicar.